Hola amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Percy Salas y aquí vamos a tocar esta vez el tema del mastín napolitano, específicamente la clasificación del perro y del mastín napolitano. No quiero dejar pasar el agradecer a todo el público que nos viene siguiendo en Animal Print Producciones por todos estos episodios. Bueno, esta vez vamos a tocar el tema de la clasificación del perro, específicamente del mastín napolitano. Nos vamos a adaptar al mastín napolitano. El perro se clasifica de diferentes maneras, de acuerdo a sus proporciones, de acuerdo a su armonía, de acuerdo a sus diámetros, de acuerdo a su tamaño y también de acuerdo a sus funciones. Por ejemplo, muchos conocemos, este programa se llama Entre Molosos, ¿no? Entonces quiero especificar un poco por qué a algunas razas de perros las conocemos como molosos, ¿no? Se conoce como molosos porque antiguamente en la zona de Grecia, específicamente el antiguo Epiro, la región del Epiro, existía una tribu, la cual el gobernante, el príncipe o rey de esa tribu en aquel momento se le decía Moloso, era el rey Moloso. Y una de las características que tenía esta zona es que habitaban perros de grandes dimensiones, con cabezas cúbicas, cráneos cuadrados, temperamentos fuertes, grandes dimensiones, y eran muy fieros. Entonces, en el siglo II a.C., cuando el Imperio Romano conquista la región del Epiro, se dan cuenta que existen estos ejemplares y los acopian y se los llevan al antiguo Imperio Romano para darles distintas utilidades, desde perros de circo, perros de guerra, perros guardianes, perros disuasivos y hasta perros de compañía, perros policías, de todo. Entonces, básicamente por eso, como originariamente vinieron de esa zona, se le conoce como molosos, pese a que no fue específicamente el mastín napolitano, porque el mastín napolitano, al ser una de las razas más antiguas, muchas razas derivan de él, y como diferentes tipos de mastines, pero básicamente ese es el significado de el por qué le llamamos a estos perros, este tipo de perros, un moloso. Y vamos, aparte de eso, bueno, ya comentamos el significado o el origen de la palabra moloso. Vamos a tocar algunas partes de clasificaciones del perro, ¿no? El perro lo clasifican distintos sabios, como Varón, un zootecnista muy antiguo, clasifica el perro en con diferentes características. Uno de ellos es según sus líneas, ¿no? Según sus líneas, otra es según sus proporciones, otra es según sus diámetros y también según sus funciones, de acuerdo a la función del perro, ¿no? Entonces vamos a pasar a hablar poco a poco de cada una de estas clasificaciones. Una de las clasificaciones del perro es según sus líneas y sus proporciones, ¿verdad? O sea, todo tiene que guardar una proporción y una correlación. Por ejemplo, los perros que tienen líneas muy grandes, por ejemplo, se les llama los longilíneos, ¿no? Un ejemplo de estos perros, por ejemplo, es un borzoi, ¿no? Otros perros que tienen líneas medianas, ¿no? Se les llama los mediolíneos. Un ejemplo es un dogo argentino. Y los que tienen proporciones más pequeñas, ¿no? Los brevilíneos, que sería, por ejemplo, el bulldog. El bulldog es un brevilíneo al ser un perro más pequeño, de proporciones y diámetros, medidas, líneas más cortas, ¿no? Entonces tenemos esas tres denominaciones de acuerdo a sus líneas. Luego, Varón lo clasifica también, dice que las líneas deben guardar una proporción, una simetría, ¿no? Por ejemplo, y se enfoca en la cabeza.
Hay perros que las líneas de la cabeza las tienen paralelas, otros que la tienen convexas y otras que las tienen cóncavas. Entonces también lo clasifica de esa manera, ¿no? Por ejemplo, los perros que tienen las líneas paralelas en el cráneo, en las líneas craneales básicamente, son los ortoides, ¿no? Los ortoides. Luego tienes los celoides, que son los que tienen las líneas cóncavas, y los certoides o cirtoides, que tienen las líneas convexas. Un ejemplo de un cirtoide, por ejemplo, es el braco italiano. Un ejemplo de un perro ortoide que tiene las líneas paralelas, un pastor alemán. Y un ejemplo de una raza que tenga las líneas cóncavas, un celoide, es el bulldog inglés, ¿no? Entonces, Barón lo clasifica de estos tres tipos diferentes de acuerdo a la correlación, ¿no?, de las líneas de la cabeza. Otra de las clasificaciones, ¿no?, de la cabeza, por ejemplo, es de acuerdo a sus proporciones y el comparativo de sus líneas, ¿no? Y hay diferentes clasificaciones que están formuladas, que se formulan por... la fórmula se llama el índice cefálico, ¿no? Entonces el índice cefálico total de un perro es el largo total de la cabeza por 100 sobre el ancho del cráneo, ¿no? El largo de la cabeza incluye el hocico, cráneo, ese es el largo total de la cabeza. Eso se multiplica por 100 y se divide entre el ancho del cráneo. Y eso te bota un índice que tiene rangos diferentes, ¿no? Si tú mides a tu perro y te bota un índice de 46 o menor de 46, vendría a ser un dolicocéfalo, un perro de cabeza más estrecha. Si el rango o la fórmula te arroja entre 46 y 55, vendría a ser un mesocéfalo, ¿no? Y si te arroja más de 55, vendría a ser un braquicéfalo. Entonces, podemos decir que las cabezas de los perros tienen esa clasificación: un dolicocéfalo, un mesocéfalo o un braquicéfalo, de acuerdo a las dimensiones de las medidas del cráneo y de la cabeza. Otro de las clasificaciones del perro es de acuerdo a su volumen y masa corporal, básicamente el cuerpo. Y en este sentido tienen tres clasificaciones, ¿no? El hipométrico, el eumétrico y el hipermétrico. El perro hipométrico es básicamente, lo compende las razas que pesan entre 3 y 14 kilos, porque básicamente hay una proporción y una relación entre el tamaño y el peso. No vamos a ver nunca un chihuahua con cabeza de un bulldog, ¿no? Porque ya todo varía en proporciones y medidas. En este caso, el hipométrico, como les digo, es básicamente entre 3 y 14 kilos. El eumétrico, que es una raza mediana, viene entre 15 y 40 kilos, ¿no? Digamos un labrador. Y luego viene el hipermétrico. El hipermétrico es un perro ya de 41 kilos a 100. Entonces, ahí podemos ver que hay una clasificación también. Entonces, si vamos a clasificar al mastín napolitano, el mastín napolitano, por su cabeza, por sus líneas craneofaciales, es un ortoide, porque tiene las líneas paralelas. Si vamos a clasificar al mastín napolitano con todas estas fórmulas que hemos venido hablando, entonces el mastín napolitano, de acuerdo a sus líneas, es un longilíneo, ¿verdad? De acuerdo a los paralelismos de la cabeza, es un ortoide, ¿verdad?, o rectilíneo. De acuerdo a los volúmenes y a la formulación de índice cefálico total, es un braquicéfalo. Y de acuerdo al cuerpo y a las dimensiones de su perímetro torácico con el largo, es un mesomorfo. Entonces, ahí tenemos básicamente la clasificación del mastín napolitano como tal. Otro tema muy importante en el mastín napolitano, en realidad en cualquier raza,
para los criadores que empiezan y quieren empezar bien, es, bueno, siempre lo más importante es estudiar la raza y estudiar un poco las terminologías, ¿verdad? En este caso vamos a hablar de lo que muchos criadores hablan como el genotipo y el fenotipo. La especie canina tiene 78 cromosomas dividido en 39 pares. Sin embargo, estos son portadores de diferentes genes, ¿no? ¿Qué es el genotipo? El genotipo son los genes, lo que porta los genes con diferentes características de cada perro. ¿Y qué es el fenotipo? El fenotipo es eso, pero cuando lo ves en el perro, ¿no? Entonces, por ejemplo, vemos un perro que tiene genes de ojos oscuros, pero en su fenotipo no lo tiene, pero en su genotipo sí. Entonces, muchos criadores dicen, ¿y ahora qué hacemos si queremos ojos oscuros? Ahí viene el trabajo de crianza y bueno, es un poco el trabajo de crianza y selección, ¿no? Porque tenemos que saber identificar qué perro lleva los genes dominantes del color de ojos, ¿no? Y lo va a aportar a una futura camada. Y también es importante la hembra. Entonces es importante también saber eso y conocer el trabajo que se va a identificar no en una ni en dos generaciones, sino en más y en muchos cachorros, ¿no? Muchos pensamos que cruzando dos perros campeones va a salir un campeón y eso es mentira. Eso es mentira. Hay que analizar siempre los pedigrees, mirar la primera, segunda, tercera generación, ver más o menos los tipos que tienen que ser similares. Por ejemplo, si estamos buscando posteriores, ver que los posteriores sean similares en 3 generaciones, en las 2 líneas del padre, tanto la paterna como la materna. Y si hay una coincidencia, al menos del 70-80%, quiere decir que ese perro es muy probable que lo porte, ¿no? Como un gen dominante el tema de los posteriores. Después tienen que analizar la hembra. Si lo que está buscando en la crianza es posteriores, tienes que buscar la misma característica en la hembra. Y vas a tener mucho más probabilidades, si buscas esto, de que esa camada te dé buenos posteriores o los posteriores que estás buscando, ¿no? Sin embargo, no hay una ley general, la genética es un azar, ¿no? Pero hay probabilidades que se pueden manejar buscando los genes dominantes y los perros que lo transmiten, que se llaman los homocigotos, que son los perros que transmiten muchas características, ¿no? O los heterocigotos, que tienen ambos genes, que suelen ser y te pueden arrojar cualquiera de los dos. Pero los perros que son dominantes en una característica se llaman homocigotos en tal característica. Entonces es importante también informarse, leer algún principio básico de genética para poder en los perros hacer cruces ideales y tener en cuenta de que no siempre el campeón con la campeona te va a botar campeones, ¿no? Hay que buscar primero consolidar una parte de tu perro, como los posteriores, como el color de ojos, como el color de manto, la intensidad del manto, etcétera, el temperamento, y empezar a seleccionar, y esto te va a generar también que restes en otras características, pero consolidas unas, y una vez que están consolidadas ya puedes dedicarte a mejorar las otras que has ido perdiendo posiblemente, pero eso es el trabajo de la crianza, ¿no? Es una escultura en vida. Tocando el tema de los cruces, existen 3 tipos de cruces, ¿no? El inbreeding, el line breeding y el outcross. ¿Qué significa esto? El inbreeding es cuando hay una consanguinidad muy fuerte entre hermanos, por ejemplo. El line breeding es cuando hay una consanguinidad media, que podría ser pues una perra con su tío abuelo, ¿no? O una perra con su tío. Y el outcross es cuando no tienen nada de compatibilidad genética, digamos, de familia,
¿no? Son dos familias totalmente diferentes, es un outcross. Entonces, mucha gente en el mastín napolitano utiliza el inbreeding. Y hay que tener mucho cuidado, hay que ser muy responsable en utilizar el inbreeding, porque el inbreeding, así como te acentúa características importantes y positivas, hace lo mismo con características negativas. Entonces, yo recomiendo hacer inbreedings cuando tenemos por sentado o tenemos claro que los perros son 100% saludables con previos exámenes y hepáticos, renales, no son perros enfermos, perros que no tienen problemas de ojos, no tienen problemas reproductivos y tienen buenas características de la raza morfológicas. Ahí se podría permitir hacer un inbreeding para fortalecer esas características externas e internas del ejemplar. Y claro, pero después de ese inbreeding ya tienes que también que abrir un poquito la sangre y refrescar, porque también mucho inbreeding trae consecuencias negativas. Una de ellas, por ejemplo, es el exceso de blanco, que en el mastín no está permitido. Suelen bajar las tallas. A veces nos sorprendemos que vemos cada vez ejemplares más pequeños en la raza, y es también parte de este resultado, ¿no? O a veces también desequilibrios de tipo etológico, ¿no? Desequilibrios conductuales que también trae. Entonces hay que tener mucho cuidado y hay que ser muy responsable para hacer un inbreeding. Luego está el inbreeding y luego el outcross, que el outcross te puede salir los 7 cachorros de la camada con características diferentes, pero suelen ser perros pues que tienen más salud. Entonces es importante conocer esto antes de realizar unos cruces y no hacer los cruces empíricamente, porque el macho es lindo y la hembra también. Mucha gente piensa de que cruzando, haciendo inbreeding, como es la endogamia, va a lograr fortalecer algunas características, lo cual es verdad, ¿no? Porque fijas algunas características, pero hay que tener mucho cuidado en los inbreedings, porque así como se fijan características positivas para el perro o la raza, también se fijan características negativas, enfermedades y muchas cosas, ¿no? Y hay que saber muchas cosas de cómo se transmiten. Por ejemplo, el caso de las enfermedades en los mastines, básicamente lo transmiten las hembras. Las hembras son las que transmiten las enfermedades y hay un estudio genético de eso. Entonces, yo sé que hay análisis y exámenes ahora de ADN para ver la transmisión futura de enfermedades, y eso debería enfocarse más en las hembras, así como los machos son los que ponen el sexo. Luego está también el tema de las líneas genéticas, ¿no? Las líneas de sangre. Mucha gente tiene el falso verbo de que se compra un perro del criador Pedro y una perra del criador Jaime y dicen: tengo un macho de la línea de sangre de Pedro y una hembra de la línea de sangre de Jaime, y eso no es verdad, eso no es así. Las líneas de sangre es un trabajo muy selectivo, muy minucioso y que toma mucho tiempo, toma por lo menos 7 generaciones, en las cuales ha habido cruces endogámicos, ha habido refrescos, ha habido refuerzos endogámicos para fijar algunas características hasta que se han consolidado, y esas características este criadero las suele arrojar continuamente, ¿no? No siempre, porque la genética no es una ley general, pero sí continuamente. Entonces vemos en la mayoría de ejemplares del criadero de Pedro, por ejemplo, que tienen la característica de el manto oscuro, uñas negras, poco blanco, temperamento fuerte, algunas características que son propias de la raza, pero que en su mayoría la tiene este criadero. Entonces, después de 7 generaciones ya podemos hablar de que hay un trabajo serio y hay una línea de sangre, una línea que te aporta ciertas características. La mayoría de criaderos compramos perros, un macho, compramos una hembra, cruzamos
y a esa cría le metemos otro macho y a esa cría le metemos el sobrino, el nieto, el tío, pero no estamos haciendo un trabajo de linaje. Hay que informarse mucho para saber trabajar las líneas de sangre, ¿no? Esto ha pasado mucho en el mastín napolitano. Mucha gente, por buscar arrugas y piel, cae en esto del hipertipo, ¿no? Y claro, busca un macho arrugado, una hembra arrugado, los cruza y vuelve a hacerlo en la siguiente generación y la siguiente y la siguiente, y va a lograr perros muy arrugados, ¿no? Y posiblemente haciendo cruces endogámicos, haciendo inbreedings. El problema es que así como se está fortaleciendo la característica del exceso de piel o el exceso de arruga, también ese perro está fortaleciendo una característica mala que no la sabemos, que pueden ser problemas hepáticos, problemas renales, problemas de vista, problemas de maternidad, un sinnúmero de problemas que hay que tener en cuenta, y hay que ser muy responsable para saber utilizar los cruces de los que hemos hablado en los perros que tenemos. A todas las personas que van a iniciar la aventura de la crianza responsable de perros, que tengan en cuenta que el principio fundamental de la crianza de animales, ¿no?, y más aún de perros, es el principio y el respeto a la vida. Si vamos a comprar un perro, adoptar un perro, sepamos que es de por vida. Sepamos que es de por vida. Es un hijo más de la familia. El respeto a la vida es muy importante, y el respeto a los animales. Próximamente hablaremos de otra raza en este programa. Quiero agradecer a todos por seguirnos, y quiero agradecer a Animal Print por esta idea de estos episodios que hablamos de molosos, y estoy seguro que vamos a seguir aprendiendo de otras razas, así como hemos venido hablando esta vez en varios episodios del mastín napolitano.